Una gran presión ha estado ejerciendo la FED, junto con estudiantes y organizaciones pro-Palestina, quienes intentaron tomarse la casa central de la Universidad de Chile e incluso con banderas se instalaron en carpas en la Casa de Bello, obligando a la mismísima rectora de la Chile, Rosa de Bes, quien tiene 74 años, y a su equipo, a dormir dentro de la universidad haciendo turnos para no dejar el edificio y así evitar una toma. Sin embargo, al parecer los estudiantes lograron su cometido, porque esta semana la Facultad de Filosofía de esa universidad decidió ceder y romper relaciones con universidades israelíes. Todo esto, hay que decir, en un contexto internacional de protestas estudiantiles pro-palestinas que en muchos casos han adoptado posturas antisemitas. ¿Solidaridad o cultura de la cancelación? Es decir, ¿se justifica realmente llegar hasta este punto para defender la causa palestina? Bien, solidaridad o cultura de la cancelación. No dejo planteada la pregunta para conocer su opinión. Estamos con Catherine Montalegre, con Tomás Bengolea, con Joaquín Orellana y con Andrés Argandoña, conversando aquí en el Club de la Noticia. Bien, Catherine, si quieres comenzar, ¿cómo ves este tema? Sí, a mí la verdad no me sorprende este tipo de noticias, ¿cierto? La vemos constantemente, las tomas, los paros, la cultura de la cancelación, especialmente en el ámbito universitario, lo hemos visto hace bastante tiempo, especialmente en la Universidad de Chile, donde pareciera, ¿cierto?, que no se promueve la libertad de expresión y especialmente el respeto por la diversidad o de posturas, digamos, que sean contrarias a lo que plantea la mayoría. Y esto porque incluso la Universidad de Chile, ¿cierto?, se plantea como una universidad inclusiva, una universidad que apela, ¿cierto?, a que puedan existir personas con diferentes pensamientos y que estos puedan ser proyectados en una instancia, ¿cierto?, en donde lo que se promueve es el saber, el formarse. Bueno, lo cierto es que con este tipo de actos creo yo que pareciera que existe además una presión en donde se valida la violencia para alcanzar ciertos fines. Y creo que ese tipo de posturas que se ha ido plasmando en el último tiempo y que lo hemos visto bastante concurridamente en los sectores de izquierda, o sea, cuando tú ves que diputados que hoy día están en el Congreso, ¿cierto?, que son del Frente Amplio, salían y hacían llamado a como lo quieren que lo quememos todo, validando mucho de la violencia que se plasmó, ¿cierto?, después del 18 de octubre, creo yo que ha afectado esa misma lógica, ¿cierto?, en las universidades donde pareciera que todo vale. Y la violencia es el método para poder alcanzar ciertos fines. Y creo que el decano, ¿cierto?, especialmente la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, ha caído en poder verse amedrentado en tomar decisiones por medio de la violencia. Y eso es grave. Lo segundo, no creo que diga relación, eso sí, con que no se puedan expresar posturas. Yo creo que efectivamente tienen todo el derecho los estudiantes de la universidad a poder plantear sus posturas, pero nunca a través de la violencia, y además porque lo hacen a conveniencia. Yo creo que efectivamente existe una ideologización por parte del estudiantado, especialmente cuando parece que les llama más la atención hechos, ¿cierto?, que puedan pasar en Israel o en Gaza, pero, por ejemplo, nadie se inmuta, nadie pide la salida de un profesor cuando se hace apologías, por ejemplo, a la pedofilia, a través de tesis, etc. O sea, por lo menos en eso nunca vimos sanciones. Entonces, creo que es a conveniencia, cuando nos conviene, cuando no. No sé si la misma facultad ha pedido, por ejemplo, que se renuncie a convenios con universidades como Venezuela u otras tantas donde se violan derechos humanos permanentemente. Tengo que aclarar un punto, eso sí, que hoy día hay un consejo que citó la rectora de la Universidad de Chile, hoy día mismo, para poder abordar este tema a nivel, digamos, universitario, porque lo de la Facultad de Filosofía no es acorde, digamos, a la postura de la universidad aún. Exacto. O sea, está en veremos qué postura van a tomar al respecto. Magda, dos cuestiones a propósito de lo que decía Catherine al inicio de la pregunta, ¿no? Lo primero es hacer una especie de disclaimer respecto al conflicto palestino-israelí, condena total al régimen de Netanyahu y a la violación sistemática de los derechos humanos, al genocidio que está ocurriendo en territorio palestino, como también condena total a Hamás y lo que ese grupo pueda, digamos, impulsar, más no al pueblo de Israel y al pueblo de Palestina. Yo creo que eso es una posición inicial que hay que sostener, sobre todo para quienes creemos en la democracia, en la protección y defensa de los derechos humanos y en el avance civilizatorio de la humanidad. La segunda cuestión es que acá está en tensión el principio de lo que conocemos como universidad, ¿ah?
Ayer en T13 Radio la rectora de BES decía, mira, acá lo que no podemos hacer es impulsar medidas que cancelen a otros planteles universitarios, porque precisamente fueron las universidades en dictadura, por ejemplo, las que ofrecieron espacios de resistencia y de defensa de los derechos humanos entre académicos, entre las comunidades. Ella misma contaba su testimonio, ¿no? Sí. Yo lo he vivido en alma, en cuerpo, en espíritu propio, el tema de la resistencia a la dictadura desde los planteles universitarios. Entonces, Pero ella también decía y contaba que en el fondo estaba alojando adentro de la universidad y que tampoco podían retroceder, digamos, en su postura ante estas amenazas. Sí, claro, porque lo que ella sentenciaba era que nosotros no le podemos tener miedo a los estudiantes, un poquito siguiendo la lógica de Catherine de la violencia, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, ahí hay un fenómeno que es interesante, al cual no se debe ver expuesta la Universidad de Chile, que es una universidad emblemática, y que tiene tantos años de historia como nuestra república. Pero vuelvo a repetir la pregunta, ¿solidaridad o cultura de la cancelación? ¿Cómo lo ven aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo al interior de la Universidad de Chile? Yo creo que acá hay algo que quizás nos estamos olvidando cuando hablamos de la forma, que fue violento o no fue violento. Yo no veo violencia en una toma pacífica. Una toma pacífica de la universidad donde están los profesores adentro en buenas condiciones con los Pero interrumpieron una charla, están acampando. Está bien. Lo que pasa es que yo creo que lo que quería decir es que aquí falta poner el foco en el tema por el cual se está haciendo esto. O sea, acá hay un genocidio, bien lo dijo Paquín, hay un genocidio en el que un Estado está arrasando con la población de un pueblo completo. Entonces, yo creo que eso, para mí, quiero ser muy radical en esto, para mí, todas las formas de expresión, todas las manifestaciones, mientras sean pacíficas, mientras no exista lo que comentaba acá, un poco la caricatura de quemarlo todo, o ese tipo de situaciones, yo creo que eso, para mí, bienvenidas todas, porque ninguna es suficiente y ninguna está de más frente a una tragedia mundial que está ocurriendo. Lo que se está haciendo hoy día en la Universidad de Chile, ¿a ti te parece correcto? Sí, me parece correcto. ¿Te parece correcto? Sí, me parece correcto. Tomás, ¿a ti te parece correcto? Yo valoro la honestidad de Andrés, sobre todo cuando se tratan de disquisiciones de tomas pacíficas, tomas violentas. Me encanta esa autenticidad que tiene el Frente Amplio para hacerse cómplice de la violencia, una cuestión así como bien genuina, que es interesante. Una toma pacífica que, por supuesto, genera que se jodan todos los alumnos que no vienen a la toma, que no pueden ir a clase, los profesores que quieren hacer sus clases tampoco pueden hacerlas, no pueden entrar. Hoy día hay una votación en la Universidad de Chile, si la universidad seguía tomada, los alumnos que anoche salieron no pueden volver, la rectora tiene que alojar ahí en vez de en su casa. Es decir, eso parece pacífico porque, en la lógica de lo que comentaba Andrés, el fin justifica los medios, y la verdad es que es la típica posición cómplice de la violencia del Frente Amplio, que no es novedosa, pero es curiosa que se sostenga después de tantos años en que los chilenos han sido tan críticos de la violencia, pero la verdad es que a mí no me sorprende. Yo, como les comentaba, antes de venir a los estudios del Libero, estaba en la Casa Central de la Católica, que está algunas cuadras más abajo de la Facultad de Pío de la Chile. Había una manifestación por Palestina en las calles. Estaba cerrada la Alameda, estaban los carabineros, había llegado el guanaco, el zorrillo, la gente estaba cerrando el local de la Alameda, nosotros estábamos tomando prueba con el profesor Frontaura, a las 10:30 se acercó el guardia de la universidad a decir no oigan, por si acaso hay manifestaciones, no solo la escuchábamos mientras tomábamos la prueba, sino más que nos dijo no, traten de terminar más temprano porque esto puede agarrar vuelo. Es decir, en Chile nos acostumbramos a que reine la violencia, la gente se toma las calles, se manifiestan sin pedirle permiso a la intendencia, se cierran las calles, los locales que trabajan ahí, que viven de la venta de sus locales, que se jodan, la gente que trabaja en auto y no puede salir en auto porque está cerrada la Alameda, que se joda. Es decir, los que se llenan la boca hablando de los derechos en educación, al final lo que hacen es joder la vida del resto. Este es un país que tiene que volver a la normalidad y al imperio de la ley. ¿Usted quiere hacer una manifestación pacífica? Perfecto, pida la autorización a la intendencia, a la delegación presidencial. A la delegación presidencial, que le determine cuál va a ser el recorrido de la manifestación, los horarios y que sea escoltada por carabineros. Si no, es una manifestación ilegal y el Estado tiene el derecho a dispersar esa manifestación en protección de la gran mayoría de los chilenos que no tiene idea de lo que está pasando en la Universidad de Chile y que quiere concurrir por una de las avenidas más grandes de Santiago, que quiere trabajar donde siempre ha trabajado, que quiere estudiar donde siempre ha estudiado, y que lamentablemente un grupo de idealistas de la Universidad de Chile se toma su universidad y se toma sus calles por una causa que supuestamente, según ellos, es justa. Andrés, ¿cómo respondes? Sí. ¿Y qué pasa en el fondo con lo que plantea Tomás, con todo el resto de la comunidad universitaria, de los estudiantes, de la gente? Todo lo que decía Tomás, finalmente, ¿cómo lo miras? A mí me surge la duda de cuándo es válido para la derecha una manifestación
una marcha en la calle, de la que, por ejemplo, porque hoy día, claro, no están de moda esas cosas, estamos en un momento de seguridad, de orden, pero cuando sí era una cosa que estaba en el sentido común para el estallido social, cuando la derecha a coro se sumó, nosotros estuvimos marchando, nosotros estamos con el pueblo para la marcha grande, la marcha de noviembre, la derecha salió del gobierno del presidente salió a Piñera, la derecha sumarse, no se sumó nadie. salió a sumarse en masa diciendo que habían estado ahí, creo que Piñera dijo que incluso había estado en un par de marchas, muchos dijeron que sí habían sido parte de las marchas, entonces ahí le parecían bien, le parecían válidas porque se presenta lo que nosotros decimos, es una forma de manifestación pacífica. Pero esta es una toma, estamos hablando de una toma en la Universidad de Chile. Es una toma pacífica en la que no están rompiendo nada, en la que incluso existe diálogo, en la que se permite la presencia de profesores, de la rectora, entonces yo no veo la violencia. Pero la rectora está alojando ahí para evitar que se tomen... Sí, pero mira, te digo, en otras situaciones, son generosos los en otras situaciones los estudiantes quizás un poco más envalentonados, si fuera una toma con ribetes más autoritarios, le dirían a los profesores, salgan de acá, que eso es algo que ha pasado. Esto no está pasando, por eso a mí me hace sentir una manifestación pacífica, y vuelvo a poner el punto, respecto de una catástrofe mundial. Entonces para mí, incluso si es que nos parece un poco feo, claro, no se está dañando nada, no hay nadie herido por esto, pero es algo, hay que tomar medidas radicales frente a una catástrofe que está ocurriendo. Joaquín, ¿es pacífico? Creo que no sé tu mirada. ¿Es pacífico o no es pacífico? Yo creo que hay mejores formas para manifestarse dentro de los planteles universitarios. ¿Tú no estás de acuerdo con lo que está ocurriendo hoy día al interior de la Universidad de Chile? Lo que pasa es que no me quiero perder en las formas, más de estar de acuerdo o en desacuerdo, Magda. Pero con la toma. Yo creo que el tema de fondo supera cualquier forma. ¿Ya? Por eso estamos hablando de lo que le ocurrió a Tomás al venir al Libero. Por eso estamos hablando de la posición de Andrés, ¿no? Respecto de la toma. Porque el fondo del asunto excede las formas. A mí me preocupa cuando escucho a Tomás decir que esta es una supuesta causa. La realidad está ahí, ¿no? Pero ¿a qué te refieres cuando dices que esto excede la forma? No da lo mismo. Lo que pasa es que nos podemos perder en el detalle cuando en realidad estamos desconociendo una realidad que está patente, ¿no? Que está ahí. Bueno, también es una realidad patente, quizá la causa de lo que está sucediendo porque yo partí la pregunta, al interior de la Universidad de Chile, ¿no? Yo partí respondiendo, Magda, que consideraba que no era la mejor forma de manifestarse. Pasa, pero considero que no es la mejor. Ahora bien, el fondo de esto no se puede desconocer. Hay un genocidio que todo el mundo, digamos, está evaluándolo como tal, la comunidad internacional, más allá del discurso anti-ONU, la comunidad internacional te lo está diciendo, una serie de países, a propósito del derecho internacional, España y otros están diciendo, reconozcamos al Estado de Israel, porque acá hay condiciones que en derecho internacional se están violando, etcétera, etcétera. Entonces, que la forma no eclipse el fondo, que es el meollo de este asunto y que es el delicado para quienes consideramos que los derechos humanos son un valor. Ok, Catherine quería hablar, tenemos que ir cerrando. No, súper cortito. O sea, yo creo que se violan derechos humanos en diferentes países. Lo hemos visto. Y hay que condenarlos en todos. Y en todo momento hay que condenarlos, especialmente cuando se violan derechos humanos en nuestro país. Y yo escucho a Andrés, ¿cierto?, a Joaquín decir, bueno, no, es que la forma, es que tenemos que tener una posición súper radicalizada. Bueno, yo me pregunto, le hago la pregunta también a ustedes, ¿cuál es su posición radicalizada respecto a la violación de los derechos humanos con el terrorismo que hay en la Araucanía? ¿Qué harían ustedes? Porque ahí están calladitos. Ahí no se toman la sede ni la casa de la Universidad de Chile. No, ahí no, parece que no. Porque ¿sabes qué? Lo que hacen es elegir a conveniencia las causas que les traigan beneficios ideológicos, porque no hay una postura ni una defensa real a los derechos humanos. Pareciera que en algunos casos nos enferma más o nos preocupa más que se violen derechos humanos. Yo creo que efectivamente toda acción que amenace, que intimide, que haga ejercicio de las casas centrales, especialmente las universidades, afectando derechos importantes como el derecho de propiedad, la libertad de enseñanza, el derecho a la educación, etcétera, siempre van a ser violentos, porque no corresponden, porque son ilegales. Entonces, creo que en ese caso sería mejor, ¿cierto?, tener una postura de verdad, hacer política con verdad y establecer cuándo y cómo se deben hacer las cosas, no porque sea moda. Uno hace las cosas porque son buenas o malas, porque son legales o ilegales, pero nunca hacer un juicio en razón de la conveniencia. Muy breve, solo tres cosas para que no quede en el aire. Primero,
Tengo que hacerme cargo, obviamente, las personas de derecha, al menos en el Partido Republicano, y José Antonio Kast jamás se sumaron al coro del millón de la marcha y que Chile cambió y todo lo que hemos hecho ha sido una historia de abuso, desigualdad y es necesario abrirle la Asamblea Constituyente, ni tampoco la posición de la democracia cristiana y la ex concepta de que se ha iniciado un proceso constituyente, de hecho, en las calles. Toda esa lógica revolucionaria propia de la izquierda del 18 de octubre en adelante, la que sumó lamentablemente el ex gobierno del presidente Piñera, con gente que decía que poco menos que aquí ha descollado la esperanza, me parece muy lejana y creo que la gente de derecha así lo considera. Lo segundo, yo estoy de acuerdo con Andrés y con Joaquín en el sentido que hay que proteger y defender los derechos humanos ahí donde están siendo violados. Y si la respuesta efectivamente de Israel es desproporcionada, como parece que lo está haciendo, eso hay que condenarlo. Hay que condenar la acción terrorista de Hamás y hay que condenar el conflicto que se está generando porque evidentemente pareciera ser que ya no están los márgenes de una guerra justa o una respuesta a una agresión. Ahora, me encantaría la misma preocupación de los estudiantes de la Chile y de nuestros queridos contertulios respecto a los derechos a la educación que tienen los alumnos, los derechos a la libre iniciativa económica que tienen los locatarios del centro, el derecho al libre tránsito que tienen los chilenos por sus calles, porque mira lo que dicen, no nos perdamos en el detalle de la forma, en la toma es pacífica. Ese nivel de validación de la violencia hace inviable la vida social, pues la vida social y el ejercicio de los derechos de todas las personas reconocen necesariamente ciertos límites en virtud de los cuales tú no puedes traspasar esos contornos, porque si no es imposible que los otros ejerzan libremente sus derechos. Hoy día eso se está vulnerando y lamentablemente no es una novedad en la Chile, pero uno sí esperaría una reflexión, una madurez de parte de cierta izquierda que sea capaz de tomar distancia de esos hechos y darse cuenta del perjuicio que generan. Bien. Magda, yo muy cortito porque Catherine hizo una aseveración que creo merece justa responder y tiene que ver con que al terrorismo total combate, ni siquiera condena. Y para eso necesitamos reforzamiento de las policías, un mejor sistema de inteligencia, trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas. En eso al menos la democracia cristiana ha estado, se ha cuadrado y vamos a estar en la defensa del Estado de Derecho. Ok. También. Bien. 2 segundos. No, también pues manifestar que un poco con la interpelación acá de Tomás, que nosotros somos el Frente Amplio, venimos de mucho orgullo desde los movimientos sociales y para nosotros siempre las formas de manifestación pacífica van a ser válidas y las vamos a defender. Bien, muchas gracias entonces a este panel, Joaquín, Andrés, Catherine, Tomás, por haber conversado con nosotros en este programa del Club de la Noticia, segundo programa del Club de la Noticia aquí en los estudios de Libero y por supuesto muchas gracias a todos quienes nos sintonizan en este programa. Que les vaya muy bien.